Hola, en el presente video se habla sobre la población indígena en Ecuador. El tema central de este video es la pobreza indígena, su movimiento y educación. Los estudiantes encargados de este video somos... Hola, mi nombre es María Valeria Chacón Rodríguez. Buenas, mi nombre es Kendall Hernández Zúñiga. Jamie Jiménez Rodríguez. Hola, mi nombre es Alejandro Díaz. Alondra Brenes Vargas. Y Keito Siqueira. Antes de empezar, cabe recalcar que durante muchos años atrás y aún en la actualidad, los indígenas han sido discriminados por las otras culturas, reprimiendo sus derechos en la sociedad, por lo que se genera problemáticas como lo es la pobreza y la mala educación hacia ellos, ya que no tienen el mismo acceso que las culturas dominantes. El movimiento indígena en el Ecuador. La población indígena del Ecuador no formaron grandes imperios, como lo hicieron los incas, sino que más bien conformaron sofisticados señoríos étnicos que estaban vinculados por los complejos lazos de interdependencia y comercio, conservando su identidad cultural y mostrando una gran capacidad para adaptarse a las diversas condiciones. Con la conquista española se dieron cambios muy grandes en el país, principalmente para las poblaciones indígenas que habitaban en este territorio. El periodo colonial fue excluyente, se les limitó el acceso a la tierra y a los derechos de los blancos mestizos. Tuvieron que acoplarse a una sociedad discriminante que los visibilizó y explotó. Los indígenas se empezaron a organizar como campesinos desde mediados del siglo XX y comienzan a incidir de cierta manera en las decisiones políticas del país, aunque siempre bajo la tutela de partidos tradicionales como lo fue en ese caso el Partido Liberal. Sin embargo, la organización indígena se fortalece desde 1986 y durante la década de 1990 con la constitución de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. La CONAIE nace para consolidar la lucha de los pueblos indígenas a favor de sus territorios, instaurar la educación bilingüe y fortalecer su identidad cultural y su dignidad, rechazando la represión vivida desde la colonización. La CONAIE se convirtió en un importante actor dentro del escenario político ecuatoriano. Ha ganado luchas como la institución de la educación bilingüe en 1998 y la incorporación de los derechos colectivos en la Constitución. Los indígenas han logrado que se reconozca constitucionalmente al país como multiétnico y pluricultural, identificando 14 nacionalidades indígenas y contando con un amplio apoyo para las comunidades indígenas. La pobreza en la década de los 90 en Ecuador aún no se había logrado reducir, a pesar de los esfuerzos realizados nacional e internacionalmente para bajar los niveles de pobreza. Debido a esta problemática, un poco menos de la mitad de la población indígena no cuenta con las posibilidades de poder obtener los productos de la canasta básica y así como también poder cubrir los gastos de bienes y servicios. Asimismo, la pobreza se puede ver más reflejada en las zonas rurales en donde el obtener un empleo es casi imposible, por la falta de oportunidades laborales y que además los programas de ayuda social no llegan a estas zonas con mayor afectación. La pobreza es el resultado de una mala distribución de los recursos, porque para poder mantener activos los programas sociales en las zonas rurales es necesario tener aportes financieros para poder sostenerlos y continuar ayudando a las poblaciones que requieran de estos programas. Asimismo, la tierra, mano de obra y vivienda en las zonas rurales juegan un papel muy importante. Por tanto, se requiere que las personas con recursos limitados que habitan en estas zonas se les pueda otorgar un crédito pequeño para que puedan invertir en sus tierras, para así poder producir más y lograr hacerles mejoras a sus viviendas. Estas ayudas se generan a raíz de que un 80% de los pobres en Ecuador lo constituyen los agricultores individuales y microempresas informales. De esta manera, todas las inversiones que se realicen se esperan dar como resultado la mejora de su condición de vida. A esto se le puede añadir que en las poblaciones indígenas los índices de pobreza son mayores y que los indígenas son una parte muy importante en la economía ecuatoriana
debido a que son los principales productores de los alimentos que consumen los ciudadanos en Ecuador. Asimismo, en la región amazónica, en donde hay una cantidad importante de pobladores indígenas, se le considera como una de las zonas más pobres del Ecuador. Sin embargo, esta población es posible que no se considere a sí mismo como pobre, porque ellos se estiman culturalmente ricos. Estadísticamente hablando, la población no indígena cuenta con un nivel de pobreza e indigencia de un 50,9%, mientras que los indígenas tienen un índice de pobreza e indigencia del 77,7%. Una de las razones de esta significativa diferencia es la discriminación cultural y el atropello económico, porque a los indígenas no se les reconocía como una cultura, y también porque aún viven en zonas atrasadas en cuanto a servicios básicos, infraestructura y empleo, además de las inversiones. Desde el 2006 hasta el año 2014, la población indígena aún era el grupo étnico más pobre en Ecuador, presentando en el 2006 una tasa de pobreza del 70,9% y para el 2014 la tasa se encontraba en el 64,8%, mientras que la población no indígena cuenta con tasas de 31,5% en el 2014 y el 17,7% en el 2016, lo cual hace notar la gran diferencia en cuanto a pobrezas entre estos dos grupos. Para el año 2019, con la llegada del COVID-19 a Ecuador, la pobreza se vio incrementada un 25,5% a nivel nacional y un 43,8% a nivel rural, presentando una mayor afectación para los campesinos y la población indígena. Este incrementó en los índices de pobreza que se debió al plan de austeridad, que iba avanzando con el tiempo que llegó la pandemia por COVID-19. El plan consistía en el despedir a más de 50.000 funcionarios públicos y el reducir el presupuesto para la educación y la salud. Introducción al estudio. Desde la fundación del CONAIE, el movimiento indígena en el Ecuador ha sido considerado el más importante e influyente en América Latina. Sin embargo, a pesar de su peso político, los indígenas continúan siendo el grupo étnico más excluido de la sociedad, con pocas oportunidades de salir adelante, debido a la discriminación étnica y a las trampas de pobreza en las que se hallan inmersos y que dificultan su recuperación. Las grandes diferencias y la condición de exclusión de la población indígena que existía en 1990 todavía se mantienen casi intactas. En las últimas décadas, la educación ha mejorado en Ecuador. Sin embargo, la población indígena no se ha beneficiado de manera equitativa en estos logros. En todos los grupos de edad, los indígenas tienen menos años de educación que los blancos y los mestizos, ya que distintos factores significativos impiden que reciban una educación de manera equitativa, como el vivir en un área rural, el estado socioeconómico y la región geográfica. Otros factores importantes que afectan a la escolaridad son la calidad de educación y el idioma en el que se imparte la educación. A manera de conclusión, se logra observar a un pueblo indígena que, a pesar de la colonización que sufrió, en donde se les excluía de tal manera que no podían acceder a la tierra y a otros derechos, como por ejemplo el derecho de los blancos mestizos, toma la iniciativa de tomar parte en decisiones políticas para lograr reclamar sus territorios y fortalecer su identidad cultural y su dignidad. Por otra parte, la población indígena de Ecuador, desde el periodo de los 90 hasta el día de hoy, ha sido golpeada por la pobreza, consecuencia de la falta de oportunidades laborales e inversiones económicas en sus comunidades. Asimismo, se ve agravada la pobreza en Ecuador por la pandemia por COVID-19, mientras que el país está en medio de una reducción de presupuesto para salud y educación. Por último, la educación de la población indígena no se ha visto mejorada debido a que sus años de educación son menos en comparación a la de los blancos, y a esto se le puede sumar el hecho de vivir en zonas rurales, su estado socioeconómico y la región geográfica como impedimentos para recibir una educación justa. Fuentes de información que fueron utilizadas para realizar este video.
Muchas gracias por haber visto el video y esperamos que te haya gustado. Y por cierto, no olvides dejar tu reacción.